Seguimos en Acción 10 en la mañana hablando en temas de salud. Vamos a hablar hoy de las indicaciones de la insulina. Hay pacientes con diabetes que necesitan de la insulina, hay otros que necesitan otro tipo de tratamiento, como fármacos tomados. Pero ya vamos a salir de dudas con nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Un gusto que nos acompañe y vamos a hablar de esto, de las indicaciones de la insulina. Hay muchos mitos alrededor de su uso y vamos a iniciar conceptualizando qué es la insulina, cómo funciona en el cuerpo de las personas que tienen diabetes y qué tipo de diabetes es la que sí es dependiente de la insulina. Tantas dudas que hay, vamos a empezar por eso. Así es, Jocelyn, identificar gracias. el uso de la insulina de manera correcta. Así es, primeramente pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia los televidentes. Cuando hablamos de insulina, hablamos de algo como un tratamiento en el cual los pacientes le tienen mucho miedo. Cuando les decimos va a utilizar insulina, ya lo primero que te dicen, ¿por qué la vamos a utilizar, doctor? Mejor mándame pastillas. Pero ¿qué es la insulina como tal? No es más que una hormona que se sintetiza a nivel páncreas con el objetivo de bajar los niveles de glucosa en sangre. Es decir, con el alimento que el paciente ingiere durante las 24 horas, la insulina se está produciendo, se está eliminando y está haciendo su efecto a nivel celular. ¿Qué pasa cuando hay un defecto pancreático por las células beta de manera genética y que esa insulina no sea producida? ¿Qué pasa cuando esa insulina no llega a su punto de acción? ¿Y qué pasa cuando esa insulina se ve afectada en el transporte? Entonces, algún déficit en cualquiera de esos puntos de señalización, el paciente puede caer en lo que es diabetes. Recordemos que hay pacientes diabéticos tipo 1, que es aquel que no hay producción total de insulina, por lo tanto, ese paciente sí necesita insulina. Y está el diabético tipo 2, que lleva su proceso con el aumento de peso, con la resistencia a la insulina, de pronto tiene alguna sintomatología, no se da ni cuenta que es diabético, y ese paciente pues le damos la opción de tomar medicamentos. Pero si ese paciente no se ha descubierto y cae a hospitalización, esa es una indicación de que el paciente puede iniciar con insulina en ese momento. Justo eso le iba a preguntar, si por ejemplo hay pacientes que por años han tomado distintos fármacos para la diabetes, ¿en algún momento pueden requerir la insulina aunque sean diabéticos tipo 2? Exactamente, ahí traje unas imágenes donde vamos a ver las indicaciones, pero hay otra imagen donde traje el tipo de insulina y su efecto inmediato que puede hacer. Como podemos ver ahí, una de las insulinas que más se ocupa, ¿verdad?, de la población es la que está en color verde, que es la NPH, la gente la conoce como la lechosa. Podemos notar ahí que tiene un efecto de 2 hasta 14 horas. Y está la insulina de acción rápida, como es la amarilla, que es la cristalina. Esas dos insulinas normalmente se combinan de tal manera que el paciente tenga buena respuesta. Pero hay una insulina que se ocupa más en las personas de la tercera edad, que es análoga, que es la de la franjita más o menos anaranjada, que tiene un efecto aproximadamente de 24 horas, que es más cómodo para los pacientes inyectarse de este tipo de insulina una vez al día. Y hay otro tipo de insulina que son ultra rápidas, que puede durar un efecto de 1 a 2 horas por cada tiempo de comida. ¿Qué es lo importante de esto? Que el paciente sepa en qué momento de aplicación de la insulina esa insulina llega a hacer efecto en el cuerpo y el paciente puede tener un evento de hipoglicemia. O sea, ¿en qué hora el paciente puede esperar de que el azúcar se le baje? Entonces, creo que dando una buena explicación al paciente va a ser buen uso de la insulina. Por ejemplo, un paciente que se inyecta a las 6 de la tarde, podemos esperar que entre las 11 y las 12 de la medianoche, ese paciente puede tener un pico bajo de glucosa, producto que en ese momento está la insulina haciendo su efecto mayor, de tal manera que con una buena indicación el paciente no va a caer en hipoglicemia como tal. Nos dicen por acá, muy buenos días, una consulta, ¿existe una tabla comparativa de los niveles de glucosa y así saber qué dosis aplicar correctamente? Sí, obviamente si sí existe, normalmente pues los médicos le dan esa orientación al paciente, son dosis de rescate, le llamamos nosotros, cuando el paciente, por ejemplo, tiene una indicación de insulina en la mañana, en la tarde, tiene insulina de acción rápida y de pronto a las 10 de la mañana tiene una glucosa por arriba de 300, entonces ahí le indicamos una X dosis de insulina y de tal manera que el paciente pueda rescatar ese nivel de glucosa tan alto con insulina de acción rápida. Hay muchos mitos alrededor del uso de la insulina y muchos dicen es que si ya te mandan insulina eso te va a dejar ciego, eso te va a perjudicar, te puede bajar estrepitosamente el nivel de glucosa y te puedes morir. ¿Qué de esto que he mencionado es mito y qué es realidad? Fíjate que por eso en una de las láminas que traje sale la indicación de la insulina. ¿En qué momento nosotros debemos ocupar insulina? Ya está escrito, pero sí, como tú dices, hay mitos que los pacientes te dicen, no vamos a ocupar, no me quiero poner insulina porque siento que tal vez la insulina me va a dejar ciego,
Por ejemplo, la insulina, hay gente que le tiene temor a la insulina porque le duele, hay gente que te dice la insulina me va a afectar los riñones, es decir, hay tantas cosas que se habla de la insulina que al final satanizan lo que es la parte de la insulina. Creo que cuando el médico se le acerca al paciente y le dice vamos a ocupar insulina, es porque tiene una indicación y las indicaciones están escritas como por ejemplo un paciente que llegue descompensado, un paciente que llegue con un pie diabético, un paciente que llegue con una infección de vías urinarias y que necesita hospitalización, un paciente que se someta a cirugía, un paciente que en algún momento dado tiene pérdida de peso masiva, porque sí, la insulina de alguna manera al compensarla logra aumentar un poco de peso, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca en ese momento, un paciente con enfermedad renal crónica, es decir, ya hay complicaciones o patologías asociadas a la diabetes que te dicen este paciente es mejor que esté con tratamiento con insulina que con medicamentos como tal. Y también aquel paciente que ya tiene hipoglicemiantes orales en su seguimiento y que de pronto el tratamiento lo lleva por largo periodo y su nivel de hemoglobina glicosilada está por arriba de 10 y sus niveles de glucosa los maneja entre 200, 300 diarios, ese paciente inmediatamente requiere insulina, porque el alto nivel de glucosa de manera crónica va a causar daños a nivel de los nervios, de tal manera que este paciente puede sufrir de amputaciones, de ceguera y insuficiencia renal crónica. Ok, en el caso, por ejemplo, de que puede bajar estrepitosamente los niveles de glucosa, esto suele pasar no por ser propiamente la insulina la causante, sino el mal manejo, imagino. Exactamente. El monitoreo tiene que ser continuo, peor en los pacientes de la tercera edad, que a veces no logran ver bien, no se logran aplicar las insulinas, aparte que a veces no se acuerdan de que se aplicaron una dosis, que si se la aplicó o no y se la vuelven a aplicar. Entonces, en estos pacientes cogemos mejor la insulina de acción prolongada porque se pone una vez al día y el paciente le puede ir un poco mejor. En el caso de los pacientes que están iniciando la diabetes y se le indica insulina, estos pacientes lo que hacen es disminuyen la alimentación, disminuyen las comidas, porque lo primero que piensan es que si como algo me puede subir el azúcar, pero se está inyectando la cantidad de insulina. Y como podemos ver ahí, la insulinización permanente, o sea, que no se consiga un control adecuado de la glucosa y ahí ver las características individuales de cada paciente. Si, por ejemplo, un paciente con obesidad, un paciente que realmente es alcohólico, un paciente que tiene otra condición que sí necesita meramente lo que es la parte de la insulina. Ok, tenemos por acá varios comentarios y mensajes que nos llegan también al 85 29 87 31. Buenos días, quería preguntarle al doctor si está correcto tomar diariamente té de hoja de insulina con naranja agria. Soy mayor de 60 años, le aplico hojas, esto existe, doctor, Sí. Hojas de insulina, así lo dice, y 5 hojas de naranja agria. Sí, las hojas de insulina sí vienen a hacer su efecto a nivel pancreático también, disminuye la glucosa como tal, pero siempre en caso particular, en el caso personal, yo si los pacientes ingieren té de insulina, les digo que no suspendan también su tratamiento, porque al final el efecto del té de insulina no es tan pronto como deben ser los tratamientos como tal. ¿Quién debe indicar la insulina, doctor, o los cambios en la dosis de insulina? Esto es bien importante porque un mal manejo puede ser de grandes repercusiones para la salud de los pacientes, o bien que tenga hipo o hiperglicemia. Sí, quien la debe indicar es el médico. El médico le debe dar las dosis de insulina cada 3-4 días, debe ver cómo va el nivel de glucosa y de acuerdo a eso se va aumentando dosis de insulina de manera gradual, de 3 a 4 unidades cada 3-4 días, dependiendo del tipo de insulina que utiliza. Hacer dosis de rescate, verificar en qué momento el nivel de glucosa se eleva más y ahí actuar. Por ejemplo, si un paciente sus niveles de glucosa salen más altos durante la mañana y en la tarde se manejan en parámetros normales, entonces modificar dosis de acuerdo al nivel que tenga, de tal manera que el paciente le vaya mucho mejor. Recordemos que no siempre va a salir un nivel de glucosa estándar, es decir, que todos los días un paciente va a tener 100, 100, 100, 100. Puede ser que un momento tenga 80, otro momento tenga 120, otro momento tenga 100 y así sucesivamente, pero ese paciente significa que está controlado. Pero un paciente que te mantenga mayor de 200 en ayuna es un paciente que está mal controlado y a corto plazo ese paciente va a tener complicaciones crónicas. Buenos días, mi mamá tiene casi 20 años de ser diabética, todavía no le aplican insulina, pero ella tiene una plantita de insulina y quería saber si es correcto
que ella tome. Tengan buen día y muchas bendiciones. Perfectamente lo puede tomar, no hay ninguna contraindicación, no hay ningún problema, pero sí, ya con 20 años de diabetes y no está utilizando insulina, creo que habría que verificar, uno, si está en el peso adecuado, dos, si está realmente haciendo la dieta o los cambios de estilo de vida que realmente no requiere insulina. Ok, nos dicen por acá, buenos días, Jocelyn, una consulta al doctor, ¿cuál es la diferencia entre insulina y resistencia a la insulina? Bueno, insulina no es más que un tratamiento como tal, al igual que los hipoglicemiantes orales, y resistencia es aquella en la que la insulina no hace el efecto como tal, porque ya el paciente ya está teniendo la aparición de la diabetes, es decir, un proceso antes de aparición de la diabetes. Ok, vamos a leer más comentarios, esta vez en Facebook. Nos dicen, buenos días, una pregunta. ¿El paciente que usa insulina es verdad que le da mal aliento y por qué pasa esto? No, específicamente no ha habido asociación en cuanto al mal aliento con la insulina, son dos cosas totalmente diferentes. Hay que buscar otra causa por la cual está dando ese tipo de problemas. Sus recomendaciones de cierre, doctor. Importante el uso de la insulina, recordar que la insulina no es mala como tal, es un tratamiento igual que los hipoglicemiantes orales. Determinar que si está utilizando insulina, comer sus 3 tiempos adecuados, verificar cuál es su comida más fuerte y tomar su glucosa tanto en la mañana, al mediodía y en la noche para que el médico que lo esté valorando pues, haga modificaciones. Les recuerdo a todos los pacientes que la dosis de insulina que le dejen ahorita no es la misma dosis que va a tener dentro de 5 años. Hay que irla modificando porque va modificándose el peso, va modificándose los alimentos, va modificándose la edad, va modificándose por las complicaciones que pueda tener ese paciente. Por lo tanto, creo que si tienen insulina de base, no hay manera como quitarla en ese momento, sino solamente irla regulando poco a poco. Agradecemos mucho la entrevista, doctor, su contacto, cómo podemos a usted ubicarle, dónde atiende. Estoy atendiendo en la colonia de periodistas de la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba. Los números de contacto, el 892-27508 es el WhatsApp, y tengo otro también, el 8394-8432, van a aparecer en pantalla. Me pueden ubicar en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, y a usted que estuvo pendiente del tema y que participó, le agradecemos también muchísimo. Vamos a seguir con más Sección 10 en la mañana. Hay mucha información de su interés porque es importante ver toda la programación de Canal 10 porque somos un canal que siempre tiene los mejores eventos, los mejores programas, y esta vez vamos a hablar de una premiación muy importante para los latinos. Ya está por ahí Odilí y Anduriña, están juntas para contarnos de qué se trata.